Pues espero que estén bien, que tengan un buen día. Hoy este martes vamos a iniciar con un libro. ¿Sale? Yo tengo un libro aquí ya hecho. Me gustaría que por favor lo hicieran en una hoja de su Excel que tienen enfrente. Es muy breve, es muy rápida, es una lista pues muy simple, ¿no? Literalmente es todo lo que vimos ayer, ¿sale? Nada más falta una perspectiva, que son los bordes, pero ahorita lo vamos a tocar, ¿cierto? Entonces, por favor, vamos a hacer esto dentro de su hojita de Excel. Aquí le voy a poner... ¿Con esos datos o con eso? Sí. ¿Hacemos otra hoja? Ah, sí, por favor, hacen una hoja nueva. Y a esa hoja nueva pues le van a poner práctica. Nombre, apellido, ser. Y ya van a hacer lo que es su tabla. Recuerden que muchos tienen como que la iniciativa de empezar siempre en A1. Pues no está mal ni bien, ¿eh? O sea, no es algo como que sea obligatorio. Porque vamos a ver un menú en el cual pues te va a imprimir. Si quieres que te imprima nada más la tabla, pues nada más te va a imprimir la tabla. ¿Sale, vale? Entonces, por eso yo empiezo donde sea, tal cual, no importa. Sí, es nombre. Ustedes ahorita dejan de ser alumnos, digamos que son profesores de la secundaria Leyes de Reforma y pues van a calificar a sus alumnos, ¿sale? Ponemos título a la hoja. Y entonces, digamos que ustedes pues tienen 50 grupos, ¿sale? Vamos a hacer un ejemplo, ¿sale? Y entonces en cada grupo tenemos 35 personas. Ahorita pues nada más son 5, ¿cierto? Es por el ejemplo. Pero digo, esto en la vida real serían 35, 55, ¿no? Y tú tienes grupos de 6, entonces imagínate cómo lo estás manejando. Entonces, pues vamos a ver varias características hoy pues, para que nosotros podamos pues, resolver nuestra vida, ¿sale? Por ejemplo, el encabezado, ¿no? Cómo el encabezado se vuelve una sola celda, ahora también vamos a ver eso. ¿Sale? Como yo de muchas celdas pues hago pues una, ¿sale? Entonces eso también es muy breve, es muy rápido, entonces es lo que nos toca ver ahorita en el menú. Ajá. Este de promedio me lo dejan vacío, ¿sale? Este de promedio me lo dejan vacío, ¿vale? Y todo lo demás, sí. Verónica Verónica dice, García. nota. Nota final. Vamos a empezar la lección. Hoy vamos a ver cosas muy bonitas. Ayer nos faltó nos quedamos en el menú que decía este texto está en, ¿sí se acuerdan todos? Este texto está en. Bueno, no se preocupen, eso nada más era para darle una repasada, ¿sale? A lo que era nuestro sistema de diseño y de formato de texto. Negritas, cursiva, grandota, chiquita, la cambio de letra, les especifica ahí como que la letra profesional. Cierto sentido, ¿no? Nos dijimos que si tu jefe te dice que no, pues es lo que te diga el jefe. Entonces, nos faltaron dos cositas aquí muy importantes. Ahí les dije al final, me cambian este texto y le ponen esta celda está en, ¿se acuerdan? Bueno, es porque íbamos a ver esas dos últimas perspectivas de este menú, ¿sale? Esas dos últimas perspectivas son estas, ¿sale? Es esta, que es la de nuestro relleno de celda, ¿sale, vale? Este lo vamos a aplicar sencillo, esto simplemente puedes seleccionar una y simplemente aplicarle lo que es el relleno directo. Si tú quieres otro color, selecciona la flechita y puedes seleccionar el color que tú desees, ¿ok? Entonces, obviamente si tú quieres como lo de arriba, ¿no? Que tengo todo lo que es los títulos en el mismo color, pues yo selecciono todo de jalón, ¿sale? No tengo que estar seleccionando uno por uno para no estar ahí como que perdiendo el tiempo en cierto sentido. Entonces, y yo ya puedo elegir pues el color que sea, pues para todo lo mismo, ¿no? Entonces, y ahí tenemos el color, ¿cierto? Recuerden que es color de la celda, ¿sale? El color del texto lo vimos ayer que era pues ¿no? En donde está A, ¿sale? Entonces, una cosa es el color del texto y una cosa es el color de la celda. Celda oscura, pues siempre se va a llevar bien con ¿qué? Pues con un texto, pues claro, obviamente, ¿cierto, chicos? Entonces,
El que sigue también es muy importante, es como que una característica fundamental dentro de Excel, ¿sale? Es lo que hace, es el lápiz, lo llamamos nosotros pues, vulgarmente, ¿sale? ¿Por qué el lápiz? Pues porque les dije, ¿no? Cuando ustedes van a imprimir, pues esas líneas son invisibles, ¿sale? Ustedes ahí tienen una hoja en blanco, pero obviamente el lápiz, cuando tú pasas el lápiz, pues donde lo pases se queda el borde, ¿sale? Y este es el botón de borde, ¿sale? Este es nuestro botoncito de borde, y aquí es donde nosotros vamos a encontrar, si lo pueden ahí abrir, vas a encontrar todo lo que es borde superior, borde inferior. Obviamente se infiere, ¿no? Si tú le aplicas borde inferior, pues se va a poner abajo, ¿cierto? Por ejemplo, en esto cuando ponen el nombre y la firma de la persona, ¿no? Y está la línea así. Entonces lo único que hacen ellos es seleccionar estas celdas y pues darle borde inferior. Y lo único que se le va a poner es la línea pues abajo, ¿sale? Hay que empezar a manipular esto de los bordes, porque cuando hagan su incidencia, pues digo, ahí se van a llevar un buen ratillo, ¿sale? Entonces, la incidencia se la voy a dejar, yo digo, de tarea, a ver si la pueden hacer por ahí. Porque no es pesada, les digo, es fácil de hacer acá con todo lo que vamos a ver, que lo aprendan, pero sí es, ahí tiene muy dinámica, ¿sale? Entonces aquí todos los bordes, chicos, tenemos toda esta característica. Esta característica es muy bonita, ¿por qué? Porque tú vas a poder aplicar el borde a todo lo que quieras. Solamente seleccionamos, es lo que iba a hablar también, ¿sale? Cuando seleccionamos más de una celda, ¿sale? Cuando tú seleccionas más de una celda, se llama rango, ¿sale, chicos? Cuando tú seleccionas más de una celda, esta selección así grandota, se le llama, tú lo tendrías que llamar la selección del rango E13, ¿no? E13 a I17, ¿sale, vale? Cuando nosotros toquemos fórmulas, los rangos van a estar divididos por 2 puntos, ¿sale? Ahorita vamos a ver lo que son los caracteres, ¿sale? De las fórmulas, ¿sale? Para que nos ayuden mucho. Entonces, ahora nada más me interesa que sepan cómo se llama, ¿sale? Siempre que vean una selección grande, pues es un rango, ¿sale? Van a agarrar un rango. Entonces cuando digan, agarren este rango, no es como de, que exactamente, es más de 2 celdas, puntos, ¿sale, chicas? Entonces, cuando que yo tenga un borde, pues obviamente total, aquí hay algo que dice todos los bordes, y en automático se pasa el lápiz, ¿sale? Y obviamente se ve mucho, ¿sale? Se ve el remarque, ¿cierto? Hay muchas personas que me dicen, es que yo he visto que está de color rojo, que está de color azul. Bueno, aquí adentro, hasta abajo, hay un menú, ¿sale? Ay, aquí no se ve bien. Se llama, ustedes lo pueden ver ahí, dice más bordes. Aquí está bien. Más bordes, ¿sale, vale? Ese es el menú como principal, vamos a llamarlo así. ¿Por qué? Si quieren entrar ahí, en automático te va a abrir este menú. Y este menú literalmente tiene la característica para que tú pongas el borde como tú quieras. ¿Sale? Tú quieres el borde más grueso, lo puedes tener más grueso. ¿Sale? Tú quieres el borde en puntas, tú lo puedes tener en puntos. ¿Sale, vale? Aquí hay algo que dice color, van a tener algo que diga color. Tal vez ustedes lo tienen por este lado o algo así, pero lo tienen, ¿sale? Por el año del programa. Entonces, aquí en color, pues obviamente si tú dices, es que yo vi que hay una que tenía la línea roja, pues aquí tú eliges el color de la línea, ¿sale, vale? Y lo aplican directamente aquí, lo pueden aplicar, si ven cuando yo le doy clic a una línea, automáticamente se la aplica, ¿cierto? Entonces yo puedo aplicar un borde en donde yo quiera, también puede ser directamente en el recuadro de bordes, ¿sale? ¿No han visto esas celdas como que están tachadas, no? Bueno, aquí también están este tipo de tachado, por así decirlo, ¿sale, chicos? Entonces, pueden meter el borde que ustedes quieran, ahorita se dan cuenta de su borde más grueso. Si lo cambian, obviamente tienen que volver a pasar, ¿sale? Y pues ya, ahí tú dirías, ahí se me gustó, el color ya me gustó, y le das a aceptar. Y en automático, aquí está, ¿sale, vale? Se ve así, medio gordote, pero le vamos a meter un poco de zoom y ya se ve mejor, ¿sale? Y ahí está el borde que yo metí, ¿sale? Y como es un borde, acuérdense que yo lo que escriba, lo que meta, pues obviamente se va a quedar detrás,
¿sale? Entonces ahí es cuando tú haces estas celdas como de tachado, ¿no? Que a veces la ven y la hacemos en la vida real, así no es el tachado. Bueno, sí pueden hacer, ¿sale? Ahorita lo acaban de ver que es hacer en bordes, muy sencillo. Entonces, ¿cómo tú vas a hacer tu gráfico? ¿Cómo tú vas a hacer tu lista de asistencia? Pues así, ¿cierto? Con un borde, y cuando tú quieras un color, pues simplemente te vas al color de la celda. ¿Sale, vale, chicos? Ese vendrá siendo nuestro menú de fuente. No hay más, ¿sale? Cuando veamos otras herramientas, lo vamos a repasar muy rápido, porque va a traer otras cosas de más, otras cosas de... Por ejemplo, esto de los bordes, solamente lo vas a encontrar aquí en Excel. En Word y PowerPoint está en un menú, pero hasta el fondo, hasta el final, porque es como de... aquí porque los quieres, exactamente, ¿sale? Muy bien. Nuestro siguiente menú se llama alineación, ¿sale? Este es un menú muy importante, es muy bonito también. Nos va a ayudar a darle armonía, ¿sale? Nos va a ayudar a darle lo que es una armonía dentro de lo que es nuestro sistema, dentro de lo que es nuestra base de datos. A lo que yo me refiero es de que ahorita pues yo veo todos mis números, unos a la izquierda, uno a la derecha, mis nombres a la izquierda, a la derecha, ¿sale, vale? Entonces, si yo quiero todo en el centro, por así decirlo, tengo lo que es mi menú de alineación. Y en ese menú lo primero que voy a tener, ¿sale? Aquí, ustedes lo tienen un poco más expandido, me imagino, ¿no? Lo tienen más abierto, porque esto lo tienen abajo, lo tienen como que abajo, ¿no? Entonces, tenemos igual lo que es una alineación interna del texto, ¿sale? Alineación hacia la izquierda, alineación central, alineación hacia la derecha. Y si se dan cuenta, aquí no hay como un justificado tal cual, ¿sale? No hay así como el que existe en Word, ¿sale? En Word hay un botoncito aquí que es un justificado que te hace un texto pues profesional, ¿sale? Aquí no existe porque pues este te dice, pues es que yo no soy para eso, ¿sale? Este te dice, yo soy de números, yo soy de bases, ¿sale? Entonces, él tiene lo que es esto de combinar y centrar, el cual ahorita lo vamos a tocar más a detalle. Entonces, obviamente si yo te estoy diciendo, yo quiero todo en el centro, ¿qué vamos a hacer? Ah, pues si es todo, pues yo selecciono todo, ¿sale? Y pues el primero que tengo es en izquierda, centro y derecha, entonces yo le doy al centro y en automático todo se queda centrado, ¿sale? No me gustó, quiero así me gustó. Literalmente lo pueden hacer como ustedes quieran. Por ejemplo, en este que dice Escuela de Leyes de Reforma, ¿sale? Yo lo quiero más arriba. Pero cuando tú quieres que en Word tú lo conoces, que sabes que le das como el borrar y se sube el texto, ¿cierto? Cuando tú quieres hacer esto, se va a borrar el texto. Entonces, aquí tenemos los otros tipos de justificados, chicos. Son estos tres, ¿sale? Estos también son únicos de Excel. En Word, tú aquí en este menú, en donde está esto, te vas a encontrar algo que se llama viñetas, ¿sale, vale? Aquí estamos encontrando el justificado de celdas, arriba, abajo, en medio. ¿Por qué? Porque tú vas a tener este caso y tú vas a decir, es que yo no quiero subir, y el director dice, yo no quiero en medio, soy bien estricto. Pues obviamente tú dices, pues este en medio es de arriba a abajo, ¿sale? Ahorita aquí no se ve mucho porque como la celda es estable, ¿sale? Es universal, no tiene ni más ni menos, pues no te va a dar una gran diferencia si de arriba. Pero si se dieron cuenta ahorita de ley de reforma, como si baja, ¿sale? Baja, sube, ¿sale? Sí se aplica, ¿sale? Entonces, esas son para que nosotros tengamos armonía, ¿sale? Que no esté todo a la izquierda, todo a la derecha, esté abajo, que todo esté uniforme, ¿sale? Dentro de nuestra tablita. Muy bien. Lo que tenemos abajo, o al lado, creo que ustedes lo tienen arribita, es algo que se llama sangría. La sangría en Word sí está muy bonita, bueno, en todos lados es aplicable, pero especialmente en Word es más potente, ¿no? Sangría francesa, sangría de primera línea. Aquí la sangría tal cual lo único que tú vas a notar pues es de que te va a hacer una apertura, ¿sale? La sangría que me está aplicando, ¿qué me va a deformar? Te va a deformar directamente a la impresión, ¿sale? Cuando ustedes están haciendo esta sangría, aquí hay una línea invisible en la cual te está diciendo que ahí llega tu primera hoja, ¿sale? Entonces cuando tú empiezas a aplicar más sangría, pues empiezas a abrir más esa hoja, por así decirlo, ¿sale, chicos? Entonces, pero aquí en Excel la sangría no tiene más funcionalidad, tú lo único que vas a ver es esa apertura. Es ahí donde yo no entiendo
profe. Ajá. Uno de tu título que pues, es escuela número 276. ¿Cómo se ¿Cómo quedó? lo hiciste para hacer? Ya, es el que sigue, ¿sale? Ah. Es el que sigue. ¿Qué pasa cuando tú tienes estos títulos, cuando tú tienes que aquí arriba, ¿no? Quieres que todo que nada más escribir algo, pero que denoten todo el espacio. Comúnmente cuando no sabemos lo quieres escribir en una sola celda y no te entra. Ahí estás batallándole, ¿no? Entonces, es algo que se llama combinar y centrar. ¿Sale? Ese botón, ustedes lo tienen así grandote por ahí. Ustedes, y siempre va a estar grandote ese botón. Combinar y centrar. Pero si no lo llegaran a ver, pues fíjense el icono cómo es, ¿sale? Porque fíjense, aquí en mí está chiquito. Entonces me ha pasado que le estoy diciendo y aquí no hay nada, aquí no está. Y cuando nada más pues, está ahí un chiquito, ¿no? Es un icono. Entonces recuerden que los iconos hay que ubicarlos, ¿sale? Entonces, este árbol es el indicado para que tú hagas estas estadísticas combinables, ¿sale? Para que tú tengas, por ejemplo, les voy a traer, pues tal cual, ¿no? El perfil, ¿no? Esto se hace en Excel. Entonces lo único que haces pues, es combinar y centrar, ¿sale? Las celdas, ¿sale? Para dejar estos huecotes, por así decirlo, ¿sale? Entonces, ¿cómo yo dejo esos huecotes? Pues muy fácil, ¿no? Yo lo único que hago, vamos a hacerlo quedadito, ¿sale? Aquí tengo un espacio vacío, entonces yo aquí quiero mi tablita, yo le aplico aquí primero los bordes, ahí está. Y yo quiero que aquí esté el título, ¿no? Pero que el título sea completo, que abarque todo esto. Entonces lo primero que tienes que identificar es eso, ¿no? El problema, ¿dónde va a caer? ¿Dónde va a estar el combinado y centrado, ¿sale? Cuando yo ubiqué dónde va a caer, pues bueno, yo lo selecciono, ¿sale? Una vez que yo selecciono voy a ir siempre al botón. Tenemos varias opciones, ahorita las vemos, pero de verdad, pues el mejor siempre va a ser combinar y centrar. Una ley básica es de que si tú tienes dos, o sea, si tú piensas que aquí le vas a poner año y acá vas a escribir el año, ¿no? Y tú dices, pues me enseñó a combinar y centrar, voy a agarrar y le voy a dar combinar y centrar y tú piensas que se van a juntar las palabras, no va a pasar, ¿sale? Excel te lo va a desconfigurar, yo le voy a dar y él te va a decir, espérate, no, la combinación de celdas solo conserva el valor de la celda superior izquierda, sale la primera que seleccionas, ¿sale? Y descarta el resto de valores, ¿sale? Entonces él te va a decir, yo te la combino y te la centro, pero de todos los datos que tienes, exactamente, ¿sale? Entonces cuando tú le des a aceptar, se va a ir un dato, o se van a ir tus datos y nada más te va a dejar uno. Y ahí vas a decir, no, ¿sale? Entonces, por ejemplo, en lo de la tarde ellos ya acabaron su incidencia y nada más como 2 no la terminaron, pero porque ellos, bueno, yo siempre les digo, ustedes pueden trabajar como ustedes gusten. Si tú quieres escribir primero el texto y después meter los bordes, no va a haber problema, el chiste es de que lo hagas, ¿no? Que lo termines, tal vez ella primero hace los bordes y después el texto, y los dos, ¿no? Terminaron, tal vez ella termine primero o ella termine primero, eso ya sale, ¿vale? Y no depende de que si ella metió el texto, tal vez ella sabe más, ella sale, sí, hay muchas cosas dentro del ámbito, entonces, pero lo que yo sí les recomiendo mucho aquí en Excel, es que cuando son formatos, siempre hagan primero tal cual el formato, o sea, hagan las celdas vacías, ¿sale? O sea, haces las celdas vacías, tú dices, cuando tú empiezas a conocer las filas y las columnas, las empiezas a contar en el formato. Por ejemplo, yo aquí veo una línea, yo digo, es una fila, 2 filas, 3 filas, ¿sale? Dependiendo de las líneas que yo voy viendo, ¿no? 1, 2, 3, 4. Yo aquí les digo, no, pues un boche de 5 filas, ¿sale? Ya, digamos, cuando tú lo ves como en un Excel, ¿sale? Porque tú ya estás viendo, tú ya estas que son invisibles, pues ya las pasas como que acá, ¿no? A la vida real y dices, porque se puede, es válido, ¿sale? Entonces cuando yo les pase su incidencia, así primero me van a ver como que cuántas filas, cuántas columnas tiene, chalala, voy a contar, ¿sale? Entonces, y esas personitas pues, llegaron así a escribir, ¿no? Confianza, secretario. Y a ver ahora cuando querían hacer el formato, pues ¿qué pasó? ¿No? El texto se empezaba a hacer chiquito, se empezaba a desaparecer. Y estaba bien, o sea, tal vez estaban haciendo ya bien el formato, pero como estaba el texto,
pues empieza a hacer chiquito esto de lo que voy y empiezan a decir, está mal, ya no, ya. Y entonces ahí es cuando ya no saben qué hacer. ¿Sale? Entonces yo sí, cuando hablamos de formatos así, que es porque pues Excel sabemos que es más fórmula, ¿no? Pero si hablan de formatos sí les recomiendo mucho, pues primero le cuento cuántos formatos son, cuántas filas y columnas son, y ya después le escribo. ¿Sale? ¿Vale? Eso es lo más recomendable. ¿Sale, chicos? Entonces, igual aquí, ¿no? Entonces, yo ya sé que aquí va mi título. ¿Yo qué fue lo que hice? ¿Sale? Me fui a combinar y centrar y simplemente le di un clic. Recuerden, chicos, este tal cual es una ley básica. Así como yo pongo las cosas así, donde en ese mismo botón, en ese mismo menú, lo tengo que quitar. ¿Sale? Se quita. ¿Sale? Por ejemplo, ahorita yo vuelvo a tener ya una celda por celda. Yo vuelvo a seleccionar, le doy combinar y centrar y se va todas mis celdas, todo mi rango se vuelve uniforme, una sola celda. Yo ya puedo escribir aquí adentro pues, lo que yo quiera. ¿Sale? Cuando yo aplico un borde total aquí, ya no se me va a hacer a todo, ¿verdad? Ya nada más me va a hacer un borde, ¿sale? Total, porque es una sola celda, ¿cierto? Entonces, es lo mismo eso a que si yo arrastro esto así, digamos, así, y yo arrastro también una fila así, ¿sale? ¿Vale? ¿Sí vendría siendo lo mismo? ¿Sí? ¿Vendría siendo lo mismo? No. No, hay que, ¿por qué? Esto, por ejemplo, es lo que me hacen en las incidencias y todo esto. De que aquí van a tener muchas filas, ¿sale? Y ustedes lo que van a pensar es de que, pues, cada una va a ir, o vas a cortar las columnas y las filas, cuando eso es imposible de hacer. ¿Sale? ¿Vale? Entonces, tú lo más recomendable es de que combines, ¿sale? Exactamente. ¿Para qué? Para que cuando tú quieras escribir, por ejemplo, aquí yo puedo tener estos campos para escribir, ¿sale? ¿Vale? Y si se dan cuenta, aquí ya el campo se limita, ¿no? A esa apertura nada más, ¿sale? ¿Vale? O sea, no sé si se dan cuenta, ¿sale? O sea, si se dan cuenta, ¿sale? Si yo tuviera campos a escribir así como va a salir la incidencia, pues van a decir, ¿y cómo voy a hacer estos cortes? ¿Sale? Y si se dan cuenta, pues aquí sale uniforme porque aquí es una sola columna. Y aquí, pensando que es una sola, tienes 4. ¿Sale? ¿Vale? Es por eso que les digo que hay que recibirla porque, mira, esta es la incidencia, ¿no? Entonces, tú vas a decir, ay, aquí son 15 columnas, pero abajo tienes una sola. Y tú dices, ¿cómo en una sola entraron 15? Ah, pues es por esto, ¿sale? Tú vas a contar 15, ¿sale? Y ahí es donde vas a aplicar este combinar y centrar. Y pues obviamente las 15 ya te van a quedar abajo o arriba, ¿sale? ¿Sale? Entonces es ahí donde empiezan, ay, ¿por qué pasa? ¿Sale? Entonces, esa es mi recomendación plena. Siempre hacer el formato, ¿sale? Y ya después el texto o lo que te vayan a hacer, ¿sale, chicas? Muy bien, entonces, combinar y centrar es eso, ¿sale? No me gustó, me equivoqué, ¿cómo lo quito? En el mismo botón, ¿sale? Tú le vuelves a dar clic y ¡pum! ¿Sale? Se queda igualito, ¿sale? Muy bien, chicos. Ese de ajustar texto es muy bonito, también lo tienen por ahí. Ya ven que cuando ustedes escriben mucho, pues se sale, ¿cierto? ¿Qué pasa cuando yo ajusto el texto? Bueno, lo único que va a pasar es de que ese texto se va a quedar en la celda, ¿sale? Lo va a ajustar a la celda, se va a estirar al tamaño que él desee, ¿sí? Pero ya no va a ocupar otro espacio. Entonces sí, es muy útil, es muy estable, es bonito. Creo que eso es todo de lo que es el ajuste de texto. Por ejemplo, ¿dónde está? Aquí está. ¿Qué pasa cuando, estoy seguro que las han visto, con estas tablas, ¿no? ¿Cómo pongo yo estas características de texto, ¿no? Porque aquí está la incidencia, ¿no? El texto de la incidencia está escrito en vertical, ¿sale? ¿Vale? Entonces, ¿yo cómo voy a escribir así? Muy sencillo. Es el siguiente botón, ¿sale? Este botón siempre va a estar ahí, siempre. Se llama orientación. Entonces, ¿ustedes qué van a hacer en su tableta que tienen por ahí? Bueno,
Tú solamente vas a seleccionar el título. Solamente vas a agarrar el título o donde lo quieras aplicar y aquí le vas a dar clic y aquí te vas a ir todas las opciones, ¿sale? ¿Vale? Si lo quieres en ángulo ascendente, si lo quieres en descendente, vertical, y él te dice hacia dónde lo quieres, si lo quieres girar hacia arriba, si lo quieres girar hacia abajo, ¿sale? ¿Vale? Pues obviamente el primero que yo tuve era el ángulo ascendente. Tú le das clic y en automático tu título se pone pues así. nosotros? Ah, ok. Ese programa, ahí viene la desventaja. No lo tiene. Bueno, nótelo de Excel. Excel, aquí está el botón, ¿eh? Ese sí está muy bonito, está en la primera. En ese programa que tienen ustedes, y bueno, también aprenden lo de aquí, ¿sale? En todos los programas de Microsoft y en esos digamos son los menús principales, pero tienen más. Todos, ajá. Entonces, ¿dónde vas a encontrar ese menú general? Lo van a encontrar siempre en esta esquinita. Ya ven que hay una esquinita. Les hablé del corte, ¿verdad? De los submenús. Les dije, están cortados los submenús. Bueno, pero no les dije que cada corte, siempre en una esquina inferior derecha, va a tener este símbolo, este icono. Ese icono es el menú general. ¿Sale? Cuando yo le voy a dar clic aquí donde está este, y en automático, ¡pum!, se va a abrir un menú general. Y a ustedes les va a salir lo mismo. Entonces, a ustedes no les sale la AB, pero sí les da el permiso. Aquí está. ¿Sale? Si tú lo quieres, por ejemplo, y aquí te lo puedes poner tal cual, como ustedes quieran, ¿sale? ¿Sí le salió? ¿Sí lo vieron? Entonces, ya nada más es cuestión de que ustedes lo suban o lo bajen. Y en automático estará. Eso. ¿Sí? ¿Se salió? ¿Sí? Muy bien. Entonces, pero recuerden que en Excel no tienen que hacer ese batalla. ¿Sale? En Excel aquí está. A la brevedad es ese AB y se llama orientación. ¿Sale? Ahí aprendanse. ¿Sí? ¿Se salió por ahí? ¿Sí? Perfecto. Muy bien. Entonces, cuando ya lleguen estos problemas de texto, pues ya no van a tener esto de cómo le hice, cómo le voy a hacer. ¿Sale? Ustedes ya van a poder hacer combinaciones, van a poder hacer textos en horizontal, en vertical, como ustedes gusten. ¿Sale, chicos? Y ya con esto van a tener un formato pues más establecido. Muy bien. Este es el menú de alineación. No vamos a ir más allá. ¿Sale? Vamos a pasar al siguiente menú, chicos. El siguiente menú se llama número. Este menú es muy importante, es muy esencial también en Excel, no viene en otro programa. Este menú, si se dan cuenta, lo primero que tenemos es algo que dice general. No sé si les han pasado una base de datos en la cual tú tienes, no sé, la fecha y le escribes un número y te sigue poniendo la fecha, ¿no? Y es como de, pues, ¿por qué, no? Si yo le estoy cambiando el dato, ¿no? Ah, bueno, es porque tal vez aquí arriba, en general, esté establecido solo como fecha, ¿sale? ¿A eso a qué se refiere? De que, por ejemplo, yo le puse fecha, ¿no? Entonces, si yo le pongo un 6, en automático te va a decir, a mí no me importa que son 6, ¿no? Yo en automático te voy a poner una fecha, ¿sale? Bueno, vamos a hablar ahorita de la lógica, ¿sale? Por ahorita que tenemos al formato condicional, vamos a hablar de la lógica. Entonces, recuerden que Excel, igual que nosotros, nos manipulamos mediante lo que es la lógica, ¿sale, chicos? Entonces, ahorita Excel pues dice un 6, ¿de qué? Pues quién sabe, ¿no? Pero como lo tengo en formato de fecha, pues él dice, pues yo te lo voy a hacer una fecha, ¿sale? ¿Vale? Entonces hay que tener cuidado con estos formatos le van a ayudar mucho cuando hagamos fórmulas. Yo les voy a decir, pónganlo en formato porcentual, pues aquí lo tienen luego arriba, ¿sale? ¿Vale? Ese es un formato porcentual, todo lo que tengas dentro de tu celda te lo va a hacer en un porcentaje, ¿sale? El de al lado luego me dicen, entonces si yo lo pongo en euros me va a poner los 6 pesos, me va a hacer la transformación actual no, pues no, chicos, tampoco es tan inteligente, ¿sale? Lo único que te va a hacer es el cambio del símbolo, ¿sale? Para la transformación hay una fórmula, ¿sale? Pero ya es más estructurada, ¿sale? Pero así tal cual solamente te va a cambiar el símbolo,
¿sale? Del euro, a la moneda mexicana, ¿sale, chicos? Entonces, el que sigue, por ejemplo, aquí, ¿no? Que yo tengo un promedio de 6.6. De repente yo voy a sacar una fórmulas, cosas así, y van a salir con un buen de ceros. O tú quieres escribir algo así y te va a venir así estructurado. Y por más que le borres, por más que le hagas, no se van a quitar estos ceros. Bueno, aquí está el menú, ¿sale? Este menú se llama millares, estilo millares. Y por ejemplo, lo primero que haces, por ejemplo, si tú tienes un número normal, en automático te lo va a hacer en millar, ¿sale? El millar es tal cual como si fuera el peso, ¿sale? Miles, millares, pesos, ¿sale? Entonces, sí, es una transformación tal cual, comas, puntos, ¿sale? Entonces, es muy bonita, te va a ayudar también cuando hagamos fórmulas y funciones. Entonces, obviamente, por ejemplo, aquí, ¿no? Que tú dices, es que yo no quiero dos ceros. Pues el menú de abajo es el de disminuir y aumentar decimales, ¿sale? Cuando tú no quieras un decimal o quieras más decimales, tú le dices, pues vámonos, y pues se va a ir el decimal, ¿sale? Obviamente, si no quieres nada, pues, ¿sale? Pues nos borras todo, ¿sale? Y se queda el número neto, ¿sale? ¿Vale, chicos? Entonces, igual, lo ves así como que, pero ahorita que entremos en las formulitas y todo eso, pues, nos va a ayudar a mucho, ¿sale? Mucho. Pero mientras, pues sí, nada más sería para meterle la personalización, ¿no? A la fórmula, a nuestra celda, ¿sale, chicas? Muy bien. Vamos a entrar a algo bueno. No sé si... Vamos a verlo de una vez, ¿sale? Es muy sencillo, para eso, vamos a... Tipos de operadores dentro de Excel, ¿sale? Tenemos operadores de fórmula, de función, de texto, ¿sale? Pero nosotros vamos a especificarnos en los principales, en los que se usan en las oficinas, en todo lado, ¿sale? Que son los de fórmula, ¿sale? Fórmula, función. Entonces, los operadores son los que conocemos como operadores matemáticos en la vida real, ¿sale? ¿Vale? Estos se conocen como operadores matemáticos. En las materias, pues, tal cual, ¿no? De lo que es la matemática. Entonces, ¿por qué? Porque los primeros operadores que conocemos en la vida, pues todos los conocemos, ¿no? No creo que ahí se pierdan en estos operadores, ¿sale? Pues es un asterisco. ¿Sale? A ver, vamos a nombrarlos. ¿Cuál es el primero? Menos. No. Resta. Vamos a quitarle el menos, ¿sale? ¿Vale? Vamos a ponerle resta. Va a restar. Sí, ahorita vas a ver por qué, ¿sale? No es de que... O sea, no estás mal, ¿eh? No es, porque pues, todo lo conocemos como menos, exactamente. Sí, o sea, aquí no estamos... Pero ahorita vas a ver el por qué no nombrarlo ahorita así, ¿sale? Entonces, restar. Sumar. Dividir. Multiplicar. Ya me van a quitar Adelante. El que sigue. Entre. Vamos a hacer el proyecto. Muy bien. Sí. Multiplicar. El que sigue. Entre. Porcentual. El que sigue. Raíz. ¿Sale? Entonces, esas pues son secundarias, ¿sale? Prepa, ¿sale? Entonces, y pues, sí, miren, necesitamos saber matemáticas para las fórmulas, para usar Excel, no. Pues por eso existe Excel, ¿sale? De hecho, por eso lo inventaron, para que nada más uses la lógica y la lógica te diga, órale, nada más dime qué quieres que te sume, que te multiplique, ¿sale? Que te saque el promedio, ¿sale? Los que me importan son los de las fórmulas, que son los siguientes, ¿sale? Serían... Está bien ese, nada más que...
Muy bien. Vamos a empezar. ¿Se dan cuenta que tengo dos símbolos de igual? Pónganle mucha atención. Si tú ahorita en Excel, así tú piensas, yo te digo, vamos a escribir algo y vas a escribir igual a 10 niños, ¿no? Cuando tú quieras, que le pongas igual 10 y de repente quieres escribir otra celda, aquí se va a empezar a poner, por ejemplo, si elige la celda A10, aquí se va a poner A10, ¿sale? ¿Por qué? Porque el igual dentro de Excel significa apertura de fórmula o función. ¿Sale, vale? Así, el primer igual, ¿sale? Obviamente cuando tú ya tienes un igual abierto, cuando estemos trabajando fórmulas, si tú ya quieres meter no, pues que sea igual a esto, ahora sí, el igual ya después del primer igual, ya tiene su denotación tal cual, ¿no? El símbolo de pues igual, ¿no? Lo que significa, ¿no? Igual, ¿sale? Entonces, hay que tenerle respetillo a eso porque si nos pasa, luego ahí se va a cuatrapear esto, ¿sale, vale, chicos? Muy bien. ¿Cómo se llaman esos pescados, no? No sé, profesor, cómo olvidarlo, ¿no? Que dice, este pescado se come a este, pescado se... ¿Sale, vale? ¿Este pescado a quién se come? ¿Cómo se llama? ¿Qué es? Mayor que. Exactamente, ¿sale, vale? Este es mayor que, ¿sale? Por default este se llama menor. Por eso te decía, aquí no ponerle menos, porque aquí este es el menos. ¿Sale? Entonces, el menor que. ¿Por qué hay dos símbolos? No son iguales, ¿verdad? Porque tienen otro símbolo ahí. Pero ¿por qué existen? ¿Por qué ahí están ahí? Ahorita vamos a ver el formato condicional. Por eso estamos viendo esto ahorita. Porque ahorita que veamos el formato condicional, te van a salir estos símbolos. Y tú vas a decir, ¿qué? ¿No? Bueno, es porque el formato condicional es una fórmula, solamente que es automatizable. ¿Sale? ¿Qué es esto de que con 2 clics ya se hace? Exactamente. Entonces, pero te va a preguntar esto, te va a decir, ¿qué número, qué niño reprobó? ¿Qué niño aprobó? ¿Sale? Los números con los que aprobó y reprobó. Entonces te va a poner este símbolo, ¿no? Te va a poner tan, y tú vas a decir, ¿y qué? ¿Y eso qué para mí qué es? ¿No? Entonces, ¿cómo se llama este? Mayor o igual que. ¿No? ¿O igual que? No. A ver, mayor e igual. ¿Sale? ¿Por qué? Porque ahorita vamos a... Por default este se llama menor e igual. ¿Sale? A ver, es bien fácil. Esto se explica muy fácil, ¿sale? Si yo aquí voy a poner 10 y yo voy a poner aquí 10, ¿sale? Y en mi fórmula es de que los que tengan de 10 años en adelante reprueban, y los que tengan de 9 para atrás aprueban, ¿sale? Entonces, y yo voy a poner esto, ¿no? Así, imagínense que ya saben todo y tú ya sabes que esto significa mayor y menor, ¿sale? Entonces, cuando tú pongas esto, ¿sale? Y tú aquí le pongas, por ejemplo, 10, pensando que aquí ya tienes un 10 asegurado, porque es un mayor que 10, dices, ya está el 10. Y cuando tú pongas un 10 te va a dar un falso, te va a decir, no entra. Ponlo así de fácil. Tú aquí ves un 10, pero en la vida real, pon siempre un número arriba o un número abajo. ¿Sale? O sea, si tú estás poniendo un número y está en mayor que, tú estás viendo aquí, hablando del 10, tú estás viendo en realidad un 11. ¿Sale? O sea, tu fórmula o lo que tú quieras aplicar con esto va a aplicar. ¿Sale? Del 11 en adelante. ¿Sale? Y el 10, porque por eso está esto. Porque si tú quieres que empiece del 10 en adelante, entonces usas este. ¿Sale? Y tú le dices del 10 en adelante.
cuando me ingenio más y yo digo, pues ya me la sé 2, 3, pues es obvio que si tú pones aquí un 9, por default que te va a dar aquí. Claro, ¿sale? Te va a dar un 10, ¿sale? Entonces es lo mismo, ¿sale? Pues ahí me la empiezo, la lógica me la empieza. Número arriba o número abajo. Siempre, ¿sale? Si yo aquí pienso, es del 10 para abajo y pienso que es este, bueno, Nueve. tache, ¿sales? Aquí tú tienes, invisiblemente tú tienes un 9, ¿sale? ¿Vale? Entonces, sí hay que tener mucha prioridad en esto, ¿sale, chicos? ¿Por qué? Porque si tú quieres un 10 de 10 para abajo, pues entonces aplicas esto, ¿sale? Del 10 para abajo, ¿sale? ¿Vale? Entonces, hasta que lo vean, ya le van a entender para qué es lo que quieren, ¿sale? Para qué significa, ¿sale? ¿Vale, chicos? Entonces, pues este sería igual, ¿sale? Entonces, si lo entendemos siempre, con eso creo que lo ubican muy bien. Siempre es un número más y siempre es un número menos, ¿sale? Hay muchas formas de explicarlo, pero creo que esa es la finalidad de estos, ¿no? ¿Quieres el número exacto? Pues utilizas estos. Que ya aquí les dio el tip, ¿no? Pues si tú ya utilizas la lógica, bueno, ¿quieres el 10? Pues pongo el 9, pues lo jala, ¿sale? ¿Vale? Muy bien. Este de acá se llama apertura de datos. ¿Sale? Cuando tú tengas abierta una fórmula y ya la veamos bien, cuando quieras meter los datos dentro de la fórmula, lo tienes que hacer después de meter un paréntesis abierto, ¿sale? Ahorita creo que lo vamos a ver ahorita, entonces, ¿sale, chicos? Entonces, este es cierre total, cierre de fórmula o función, ¿sale? ¿Vale? Entonces, siempre que termines una fórmula o una función, ¡pum!, lleva el paréntesis cerrado, ¿sale? Aquí yo pongo coma o punto y coma, ¿por qué? Porque después, la versión 2007 para abajo, si ustedes lo tienen, que tal si están manejando la versión 2007, cuando utilices fórmulas y quieras dar espacios entre datos, porque pues vamos a agarrar más de 2 datos, ¿sale? Entonces ese es un espaciado de datos, espacio de datos, ¿sale? Entonces va a haber, de todas maneras, yo cuando lleguemos a ese punto les voy a decir, hay un auxiliar, ¿sale? Sale un auxiliar el cual te permite, ¿sale? ¿Vale? Te permite ver si es una coma o un punto y coma. Pero también de una vez les advierto que pues ahí si no jala con la coma, pues puede ser punto y coma, ¿sale? Los 2 puntos son los que le comentaba ahorita. Cuando ustedes vean 2 puntos es porque ahí hay un rango, ¿sale? ¿Sale? Siempre que yo vea 2 puntos es porque, te va a decir de A12 a C23, ¿no? 23, ¿sale? Entonces te está diciendo que esto es un rango, ¿sale? Está dentro de la fórmula, ¿sale? ¿Vale? De esta celda a esta celda, ¿sale? Las comillas significan un buen de cosas, sirven para muchas cosas, pero ahorita lo vamos a especificar como algo que conocemos como texto puro, ¿sale? ¿Vale? Cuando hagamos fórmulas de verdad y tú quieras ponerle, porque una fórmula siempre te va a dar verdadero o falso, a esa va a ser su respuesta siempre. Entonces vamos a hacer ejemplos. Por ejemplo, ustedes son del DIF, son doctores y van a empezar a los chicos, pero yo no quiero que me salga verdadero y falso, quiero que me salga obesidad, desnutrición. Entonces yo para meter texto dentro de fórmulas lo tengo que meter siempre dentro de las comillas, ¿sale? ¿Vale? Por eso es que se llama texto puro, porque no existe el texto dentro de una fórmula o función, ¿sale? ¿Vale, chicas? Hay muchos más, pues, hay muchos símbolos, ¿sale? Pero estos son los básicos, ¿sale? Con que se aprendan estos, un intermedio básico, avanzado, ya se lo echan, ¿sale? Porque es lo que se ve, es lo que se ve en una fórmula, ¿sale? Toda la fórmula que así se avienta en el máster va a tener estos símbolos, va a tener esto, ¿sale? ¿Vale? Entonces, ¿puedo borrar? Esta pequeña pausa es porque vamos a ver un tema muy bueno. Este tema se llama validación de datos. La validación de datos es para que nosotros veamos un concepto visual, ¿sale? ¿Vale? Tengamos una respuesta visual de nuestro problema de Excel, ¿sale? A lo que yo me refiero es a lo que estamos viendo directamente en nuestras pantallas, ¿cierto? Yo aquí tengo la que ustedes hicieron de los niños,
¿sale? Pero yo al director llego y le digo, no, ¿sabes qué? Yo no quiero ver 5, 10, nada de eso. Yo quiero ver directamente en tachecitos, quiero ver palomitas, quiero ver barras, ¿sale? Quiero ver color dentro de la tabla. Entonces, esto es muy delicado, ¿por qué, chicos? Tienen que aprenderlo bien, ¿por qué? Porque, por ejemplo, si yo tengo cualquier número así a lo loco, ¿no? Yo digo aquí 7, 9, 3, 4, 10, ¿no? Entonces, formato condicional lo tienen por ahí todos, ¿sabes? Siempre está en el menú de inicio. Tenemos 3 tipos de formato condicional, ¿sale? Tenemos el formato condicional de barras, tenemos el formato condicional de escala de color y tenemos el formato condicional de iconos. Los 3 lo tienen aquí, ¿sale? El de color es ¿sale? Te lo está diciendo el nombre, te va a anotar color, ¿sale? ¿Vale? Dentro de la celda. El de barras, tal cual, ¿sale? Es una estadística de barra, ¿sale? La más, pues te va a llenar la celda, la menos, pues no va a tener nada, ¿sale? Y obviamente mientras más y menos, pues la barra va a estar ahí, ¿cierto? Y el de iconos es donde vamos a encontrar ahorita el tachecito, la palomita, y todo eso, ¿sale? Entonces, ¿por qué es importante? Porque aquí es la lógica, ¿sale? Cuando les hablo de lógica, aquí es donde lo tenemos que aplicar. Si yo agarro y digo, pues ya sé, ¿no? Yo, ¿para qué lo escucho? Yo quise que le doy una barra y le doy clic y se pone. Y sí, ya tiene un formato condicional. ¿Sale, vale? Ajá, y es como de, pues que es ya así de sencillo. Hay que tener cuidado con esto, ¿por qué? Porque él te va a decir, órale, el 10 pues es el más chévere, ¿cierto? Pero ¿qué pasa cuando tú pones, por ejemplo, un 15, ¿no? Entonces de repente el 10 ya dejó de ser el más chévere, ¿sale? Y ya no tienes como que una estadística de lo que es real y de lo que no es real, ¿sale? ¿Vale? Entonces esto no tiene una lógica pura. Entonces imagínate que tengas 9, ¿no? Tengas puros 9, ¿sale? Entonces todos los 9 son los más altos, entonces tú estás calificando, ¿sale? Entonces, ¿qué pasa aquí? Cuando tú llegues y te digan, ¿quién es el más alto? Pues todos ellos, pero es que el más alto es el 10, pues es que, pues ahí yo la puse, ¿no? Y pues ahí salió, ¿sale? Entonces, ¿cuál es la lógica aquí? Pues ni una, ¿sale? ¿Vale? Entonces, sí puedes llegar a aplicarla y ahí se va, saltazo, pero siempre va, o sea, Excel es inteligente, sí hay que entenderlo, o sea, si tú le pones de 10 a 5, pues sí te lo va a entender, ¿sale? Y va a agarrar la lógica. Pero nada como que tú se la pongas, ¿sale? Y estés 100% seguro de que no va a salir, ¿sale? Si ponen otro número ni lo va a reconocer, ¿sale, chicos? Entonces, vamos a empezar. Para que nosotros le demos esta lógica a nuestro formato condicional, siempre va a ser dentro del menú. Lo que yo tengo que hacer, vamos a agarrar el primero, ¿sale? Yo voy a agarrar mis primeras calificaciones, ¿sale? Y entonces, obviamente recuerden, es lo mismo, ¿eh? Todo lo que yo quiero aplicar, primero lo tengo que seleccionar, ¿sale? Entonces, selecciono donde yo quiero que caiga, voy a mi formato condicional y todos los tres, siempre los vamos a modificar en algo que dice nueva regla. Si no está por ahí, dice administrar reglas o algo así, ¿sale? Pero creo que sí está en todo, nueva regla, ¿sale? Entonces, cuando tú le das nueva regla, te va a salir este recuadro, ¿sale? Y entonces aquí es donde nos vamos a evocar, ¿sale? Te va a decir el estilo del formato, te está diciendo cuál va a ser, ¿sale? Y entonces aquí es donde tú le vas a decir, ya ven que ahorita el formato que tengo afuera tenía como 3 colores, bueno, comúnmente es de 2, ¿sale? Pues el típico que conocemos, de rojo a verde, ¿sale? Entonces, pues para que nos vamos a dejar el de 2 primero, ¿sale? Y aquí es donde vamos a empezar a manejar números, ¿cierto? Entonces, te va a empezar a decir mínima, y acá te va a decir máxima, ¿sale? Vamos a usar lógica, entonces tú vas a decir, aquí siempre hay que tener cuidado, todo siempre, desde clic, y siempre vamos, si estamos usando un número, le vamos a dar donde dice número, por favor, ¿sale? Porque si no, se puede cuatrapear, se puede confundir y puede hacer otras cosas. Muy bien, entonces aquí donde dice mínima, me sale un valor, y aquí es donde yo le voy a dar la lógica. ¿Sale? Aquí yo le voy a decir, pues el valor mínimo, el que va a tener el color, aquí tengo color, ¿sale? Yo le puedo dar el color que yo quiera. El que va a tener el color rojo, ¿sale? Es el 5, ¿sale? ¿Vale? Y acá te dice máxima, yo ya lo cambié el número. Y tú le vas a poner, pues el niño con una calificación máxima va a ser el 10. Y ya no tiene un color ahí tenue, ¿sale? ¿Vale? Y entonces esto ya así, a la sencillez, estás creando una regla,
y la regla es literalmente meterle una lógica pues, a tu sistema, ¿sale? Entonces, cuando tú le das a aceptar, ya tiene los colores. Aquí puedes meter el color que tú quieras, ¿sale? Por eso existe, porque pues ya, ¿sale? No es una obligación nada más rojo y verde, ¿sale? Entonces, le das a aceptar y punto, ¿sale? Me imagino que si seleccionaron sus calificaciones en automático, ¿cuál es la ventaja de esto? Que es sistemático, ¿sale? ¿Cómo que sistemático? Que si de repente llega Quique Martínez y te dice, se equivocó conmigo, profesora, yo sí saqué 10, bueno, que cuando tú pongas el 10, en automático la celda se va a colorear de ese color, pues digamos, del color de la base, ¿sale? Si tú pones un 11, se va a quedar ya el mismo color, ya no se va, y el 10 ya no cambia de color, como lo que pasó acá abajo, ¿cierto? Que yo puse un 15 y este perdió color, se fue, ¿sale? Aquí ya quedan todos del mismo color, ¿sale? ¿Vale, chicos? Entonces, esa es la gran ventaja de que nosotros podamos sistematizar nuestros formatos condicionales. Muy sencillo, ¿sale? Vamos a hacer el de barras, ¿sale? Seleccionen las calificaciones que siguen. ¿Sí les salió? Sí. Ah, para hacer el triple igual. Por ejemplo, si tú dices, el triple, o sea, no es lo mismo, obviamente, porque pues vas a meter 3 colores, ¿sale? ¿Vale? Obviamente tú le das formato condicional, nueva regla, y en lugar de 2 colores le vas a dar donde dice 3 colores, ¿sale? Y aquí el único cambio diferente va a ser el punto medio, ¿sale? Este punto medio pues está tal cual, ¿no? Tú le vas a decir, el valor más bajo va a ser 5, el punto medio va a ser el 6, porque ese que ya me lo reprueba, ¿no? Yo lo voy a poner en azul. Y el punto más alto pues va a ser el 10, ¿sale? Y entonces aquí yo voy a tener ya una variación de colores más perfecta, ¿sale? ¿Por qué? Porque yo ya sé en qué estado están los chicos más a profundidad. Yo ya sé que cuando estoy en 6 estoy a punto de reprobar, ¿sale? ¿Vale? Entonces le doy a aceptar y aquí lo tenemos, ¿sale? También tenemos esta combinación de 3 colores en uno, ¿sale? Entonces todo está ahí, nada más es cuestión de agarrarle la lógica, es muy sencillito, no creo que esté muy complicado, ¿sale? Siempre se aplica a la lógica, ¿sale? A lo que ustedes, es lo mismo que ustedes lleguen y que apenas van a vaciar la calificación de los niños, imagínense, ¿sale? Entonces imagínate, si yo no tengo nada aquí, ¿sale? Si yo lo quito, yo lo puedo aplicar, ¿sale? Yo puedo llegar directamente y aplicarlo a las 50 filas de los niños. ¿Para qué? Para que cuando empiecen a caer los números, no digo, pues aquí este sacó 9, este sacó 10, este sacó 5, este sacó 7, ¿sale? Yo ya no estoy metiendo colores, ¿sale? En automático, mi formato condicional, como es sistemático, ¿sale? ¿Vale? Entonces es muy bonito, es una fórmula y muy fácil de aplicar a mi ver, ¿sale? Entonces, el que sigue es el de barras, igual, muy sencillo. Formato condicional, le vamos a dar nueva regla y aquí te va a decir barra de datos. Igual te va a decir la barra más corta, ¿sale? Y aquí te va a decir, recuerden, esto siempre va a ser el número, ¿sale? Si no lo ponen el número, corren el riesgo de que se les cuatrapee. Entonces voy a decir, bueno, el que se queda sin nada, pues es el 5, ¿sale? ¿Vale? Y bueno, le voy a decir, obviamente el más alto, pues es el 10. ¿Sale? Aquí tenemos los colores. ¿Sí vamos bien? No, ya me atoré Jesús. ¿Sale? Ok, recuerden que esto de tipo siempre el número, exactamente. Siempre el número. Bueno, cuando ya trabajamos las fórmulas y eso, pues ya hacemos los cambios, ¿sale? Pero ahorita mientras, pues puro número. Entonces, igual, recordemos, barra más corta 5, barra más larga 10. Igual tienes colores, ¿sabes? Tú le puedes poner los colores a tus barritas para que no haya ningún problema. Tú le dices, a ver, la más corta que sea la que yo quiero, y esta pues igual, ¿no? Entonces, este de border, aquí dice border, ¿sí lo ven por ahí? No es el borde de la celda, no es este borde, ¿sale? Es un bordecito que le va a salir a la barrita, se ve muy bonito, se ve muy fluorescente, vamos a ponérselo. Aquí dice borde, ¿sale? Entonces, y lo único que vamos a hacer es darle
Igual el contexto nada más es de que si la quieres de izquierda a derecha o de derecha a izquierda. ¿Sale, vale? O sea, si quieres que empiece de aquí para allá o de allá para acá. Eso es todo. Muy bien. Le vamos a dar a aceptar y en automático, ¿sale? Si ven su borde, ¿no? Como que ahí resaltado en negrito, bonito, ¿sale? Y entonces el 5 no tiene nada, el 10 tiene todo, ¿sale? ¿Y qué pasa cuando yo pongo un 1? Pues sigue sin tener nada. ¿Qué pasa cuando yo pongo un 12? Va a tener todo porque el 10 y el 10 se queda con todo, ¿sale? Fue lo que pasó hace rato, que yo puse un 15 y al 10 se le bajó. Y ahorita ya no se le bajó nada porque el 10 es nuestra lógica, ¿sale? ¿Vale? Muy bien. ¿Dudas hasta ahorita? ¿Todo bien? Sí, perfecto. Es muy sencillo este tema, creo. El que sigue es el formato condicional de iconos. Ese es donde vamos a aplicar lo que acabamos de ver. Selecciona sus terceras calificaciones, nos vamos a formato condicional, nueva regla, ¿sale? Y el último que tenemos aquí es algo que dice conjunto de iconos. Y aquí es donde vamos a empezar a ver lo que acabamos de ver, ¿sale? Para la redundancia. Entonces, lo primero que tenemos es el estilo de icono, ¿sale? Aquí es donde les digo que les va a salir la palomita, el cachecito, la estrella llena, la estrella a la mitad, buen alumno, ¿no? Entonces, eso está bonito. Entonces vamos a poner el típico que es el tache, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que cuando tú los modificas, pues solamente puedes, ¿sale? Puedes modificar los iconos. O sea, tú dices, no, yo el de peligro no quiero que sea yo quiero que sea un banderín, ¿no? Entonces, pues ya sale. Entonces, esa es una gran ventaja de los iconos. Porque acá afuera nada más se pone el que él quiere. ¿Sale, chicos? Esto está bonito. Y aquí es donde vamos a darle ya nuestra lógica. Y aquí es donde aplicamos esto. ¿Sale? Entonces, ¿qué pasa aquí? Obviamente aquí igual siempre va a estar en número, ¿verdad? Muy bien. Entonces, ¿qué pasa aquí? Me está diciendo, cuando el valor es, ¿sale? Chicos, bueno, pues, si tomamos el Excel intermedio, yo siempre les digo al inicio, ustedes van a aprender un inglés. ¿Por qué? Porque ese es el lenguaje de programación. ¿Sale? Entonces, el lenguaje de programación se llama lenguaje porque se lee. ¿Sale? Entonces, esto tal cual, cuando el valor es mayor o igual a, ¿no? Y aquí pues hay un 0. Entonces, estamos usando la lógica de los alumnos, ¿no? De que tú dices, la calificación máxima es 10 y reprueban con 5, ¿cierto? Entonces, yo aquí ¿qué le voy a dar? Pero hay que tener algo en cuenta. Yo aquí voy a tener un error porque tengo un valor en medio. ¿Sale? El que es cuidado, van a reprobar. ¿Sale? Entonces, ¿cuál sería? ¿Yo qué haría ahí? Vamos a hacer el de maestro, ¿sale? De 8 a 10 van a sacar una palomita. ¿Vale? 7 y 6, pues obviamente están aquí. Y todo lo que saque de 5 para abajo, pues, ¿sale? Y esto se llama prueba lógica. ¿Qué es la prueba lógica? Pues el problema. ¿Sale? ¿Vale? Ya tenemos un problema. Si nos damos cuenta que siempre tenemos que tener un problema para poder utilizar las herramientas. ¿Sale? Entonces, yo ya tengo un problema. Entonces, ahora sí puedo yo utilizar esto, pues eficaz. ¿Sale? Yo primero voy a decir, cuando el valor es mayor o igual a ¿qué? ¿Qué tengo que poner aquí? ¿Qué tengo que englobar? A ver, ¿quién me ayuda? ¿Aquí qué me está diciendo? Que el número que yo ponga aquí, ¿sale? O sea, si sale, se va guiando sobre este icono. Entonces está viendo, este número es el bueno, ¿sale? Y entonces tu problema te está diciendo que es a partir del 8, cuando te sale este. Si yo tuviera aquí, por eso está esa flechita, ¿por qué? Por lo que yo les dije hace rato, si se tiene igual que él está aquí, el mayor solo, ¿sale? Está el mayor igual y el mayor solo. ¿Por qué? Porque es a lo que yo me refiero. Si yo le dejo el mayor solo y es el 8, yo aquí tendría que poner, no, 7. Ajá. Exactamente, y aquí como es mayor es para arriba, exacto, y como es el 8,
Pues entonces yo le digo, mayor a 7 es 8, y en automático, usted te lo va a leer. Sale, él te va a decir, órale, pues es que lo escribí con el plumón. ¿Sale? Entonces, y él te lo va a leer así en flash, ¿sale? Ahora como está acá. Ahí te lo lee en flash, ¿sale? Entonces, pero tú aquí ya estás leyendo, cuando el valor es mayor a 7, o sea, es 8, ¿sale? Y acá te está diciendo, cuando es menor igual a 7, ¿sale? Y mayor a qué? A 5. Porque si le pones el 6 aquí, ¿sale? Va a ser a partir del 5. Y entonces ahí es donde se va a cuatrapear las cosas. ¿Sale, vale, chicas?